Esteban Melgar para descabezar la prensa nacional. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenos días para todos. Gracias por su acompañamiento. Muy variado, muy grillo y muy necesario detenernos a analizar el segundo paquete, que es yo creo que es el que nos pinta de cuerpo entero frente al mundo. Cuando tenemos la piel delgadita, que ni con el pétalo de una crítica nos puede dañar. Me miro feo. Me habló golpeado. Como bien dices, y lo veremos más adelante, somos rejarritos en No, bueno, no me estás tratando igual en los últimos días. Me mueves la ceja de esta manera. ¿Qué? Tu discurso fue contra mí, ¿verdad? Fue contra mí, ¿verdad? Lo dijiste. Ese saco me lo pongo. Sí. Es para mí el saquito. Maravilloso. No, bueno. Pero vamos al primero, que tiene que ver con la impunidad y la mala economía. Excelsior continúa hoy con la cobertura de lo que es la crítica de Mexicanos Primero y de organizaciones no gubernamentales a este comportamiento que las autoridades han tenido frente a la disidencia magisterial y ceder. Por eso hoy dice la CENTE: es crimen organizado. De seguir los acuerdos con la disidencia magisterial, se buscará promover un amparo, dijo Claudio X González de Mexicanos Primero en entrevista. Empresarios exigen aplicar la ley. El Consejo Coordinador Empresarial destacó la necesidad de evaluar los avances y rezagos de la reforma educativa y también la historia de siempre. Ganan plaza docente, pero no son maestros. El estudio, ¿no? Gasto educativo de Mexicanos Primero da cuenta de las anomalías administrativas de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero para ganar más espacios. Es Guerrero, es Oaxaca y es Michoacán, Vianey. Pero continúa también Milenio con otro caso que tiene que ver con la impunidad en el estricto sentido de la administración de justicia y estos cañonazos de los que ayer nos hablaba Milenio en su portada, que los aceptan los jueces y benefician a verdaderos cabecillas o hijos o vinculados a los cabecillas de las bandas criminales. Hoy dice que el juez niega haber admitido la extorsión y la PGR y la Judicatura indagan. El Ministerio Público apeló la excarcelación del hijo del Chango Méndez, alias Juan Carlos Gutiérrez. En Reforma, con el tema de seguridad, le da su principal a un conteo, a un análisis de la tendencia que, de acuerdo con su titular, se expande la violencia. Suman 173 ejecutados en 2 semanas y dice que esto afecta a 18 estados la actividad del crimen. La violencia no solo regresó al país, sino que se expandió. Diariamente se reportan más de 10 ejecutados en el territorio nacional. En las últimas 2 semanas, la violencia vinculada al crimen organizado se extendió a 66 municipios en 18 entidades y en algunas delegaciones en el DF, con un saldo de 173 ejecutados. Contó mal el periódico. No son las delegaciones. No, deben de estar ahí en el ajusco del lado del Estado de México. Se equivocaron, eran las víctimas políticas y todo el pleito por las candidaturas. Y las contabilizando. Y como se enseñaban expedientes de si tú no aceptas no ir, yo te enseño tu expediente de corrupción, creyeron que era purga entre crimen organizado, pero no, eran los grupos no delincuenciales, eran las tribus del PRD. Así es. No se equivoquen. La razón: ninguneó la ONU acción de México contra la desaparición del informe del Comité Especial. El organismo resolvió que este tipo de crimen es generalizado pese a las respuestas detalladas que le habría dado la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sí fue escuchado y el tema de Iguala permeó en este reporte, es lo que se señala en el titular, que está derivado de un análisis de los argumentos que habría tenido las Naciones Unidas frente a la réplica que habría hecho el gobierno mexicano. Muy bien. Y en otros temas que tienen que ver con la economía, pero ya no nada más son predicciones, ya no es acórtame este cálculo, ya no es achícame esta perspectiva, es cómo nos está yendo con el comportamiento económico. Y el economista dice que hay pérdida cambiaria, la pérdida cambiaria le pega a los corporativos. Hay una devaluación que afecta los resultados de las empresas en el 4º trimestre del 2014. Es decir, todo el comportamiento a la baja
del peso frente al dólar habría tenido consecuencias contables en los grupos empresariales. Grupo Alfa perdió, por ejemplo, nos dice el Financiero, perdió dentro de lo que habría sido 2014, 295 millones de dólares por el tipo de cambio. Las utilidades de Azur se redujeron 126 millones de pesos, así como ejemplos, ¿no? Pesado, pesado, pesado. Pero no nada más. Los ricos también lloran, también los pobres, también la banda, el ciudadano de a pie. Y el Financiero dice 55% de los mexicanos no come con su ingreso. No es un cálculo cualquiera, es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales, el Coneval, ya en su carácter de autónomo, empieza a dar nuevos resultados de lo que está sucediendo en este sexenio y reporta que aumentó en 2 puntos la pobreza laboral en el último año. El 54.77% de los mexicanos en promedio no pudo adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, según datos del Índice de Tendencia Laboral del Coneval. La población pobre por ingresos laborales aumentó 2 puntos porcentuales de 2013 a 2014, lo que equivale aproximadamente a 62 millones de mexicanos, de acuerdo con estimaciones de especialistas, quienes señalan que el aumento de las personas que no pueden comprar la canasta alimentaria obedece a la reducción del poder adquisitivo en términos de los bienes que conforman esa canasta. Ya no se ha discutido mucho, fíjate, pero lo que yo observo en algunos legisladores, ya lo decía Beatriz Zavala, que fue secretaria de Desarrollo Social y hoy es diputada por el PAN, este fin de semana analizaba algunos datos que el Coneval empezó a dar a conocer. Y desgraciadamente lo que ya advierten los consejeros del Coneval es que no se va a poder remontar la pobreza como se había ofrecido en este sexenio si la tendencia que hemos observado en estos 2 primeros años se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que se requeriría? Pues un giro, un cambio, un acelere, una puntualización de las estrategias que buscan intervenir en la población marginal. Y el segundo paquete del síndrome del jarrito de Tlaquepaque, o también podríamos decir, la verdad no peca. Pero cómo pica, cómo incomoda. Exactamente. Y sí, porque entre lo que dijo Iñárritu al ganar el Oscar, entre lo que le dijeron a Iñárritu porque había ganado el Oscar y las reacciones chauvinistas, ¿no? Y las declaraciones del Papa Francisco, no declaraciones, una carta que le manda a un compatriota sobre la situación en Argentina y pues la reacción tanto de los mexicanos como de la Cancillería. ¿Sabes por qué? Porque a mi perro solamente le pego yo. Así es. Nadie más le puede pegar, ¿ok? El vecino... Híjole, qué delicados somos y qué delicada la manera en que reaccionamos. Voy a los titulares y luego si quieres echamos un poquito de chal sobre el tema. La Crónica le da la principal a esta protesta a México por comentario del Papa. La Cancillería enviará al Vaticano una nota diplomática. ¿Y por qué? Porque Francisco advirtió a los argentinos riesgo de mexicanización por creciente narcotráfico. José Antonio Meade, el canciller, asegura que ya citó al nuncio apostólico Christopher Pierre y el canciller solicitará al pontífice que en lugar de buscar estigmatizar a nuestro país, busque mejores espacios de diálogo. Ovaciones también le da su titular el tema, reclama México al Papa su crítica, tras alerta por mexicanización de Argentina. Llama a la Cancillería cuentas al nuncio Christopher Pierre. Manifestamos tristeza y preocupación respecto de los comunicados que se hicieran de una carta privada del Papa Francisco. Triste, pero bueno, eso dijo el canciller. Y por otra parte, el PAN declara, triste pero real, domina el narco en México. Publimetro destaca lo que habría tenido de consecuencias la declaración de Iñárritu, pero sobre todo su premio. Disgusta en Estados Unidos mensaje de Iñárritu en los Oscars por reclamar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y la broma de Sean Penn a los mexicanos. La frase, ¿quién le dio a Iñárritu su permiso de residencia? Que fue más bien su green card, su carta de residencia, ¿no? Levanta polvadera en medio de la crispación por el freno a la acción ejecutiva de Obama. En 4 estados, México es mayoría, los mexicanos son mayoría,
señala Publimetro. Nuevo México, Arizona, Idaho, Texas representan más de la mitad de la población los mexicanos en esos lugares y responden a Iñárritu. Felicita el presidente al cineasta a pesar de la crítica de que nos merecíamos un mejor gobierno y el PRI asegura que trabaja por un mejor gobierno. Pero ¿quién dijo que era contigo? ¿Pero por qué te pones el saco? Podemos ser constructores de un mejor gobierno, ¿no? Eso dijo, pues en todas partes. No me ha dicho, oye, qué bueno, todos los gobiernos debemos de trabajar para merecer a los mexicanos. Cualquier otra cosa, ¿no? Que te lo pones así de que... ¿En qué momento Iñárritu dijo gobierno federal encabezado por el presidente Enrique? Gobierno, pues lo tomas como gobiernos locales, el gobierno como un estado, ¿no? Claro, y además, mira, hay muchas opiniones. Yo tuve reacciones de jóvenes, mis hijos con los que convivo, y la verdad es que me llamó la atención porque en lugar de decir, bravo, Alejandro, eso queríamos, dice, oye, ¿por qué no se dedica a hacer películas, no? O sea, otros lo celebraron. Yo creo que somos una sociedad plural. A ver, entendamos, en los últimos 3 sexenios, los presidentes que hemos tenido llegaron con el 25%. En los últimos 2, 25% de la votación. O sea, el resto, pues está con la lupa, está con la crítica, y vienen las elecciones además. Y pues no todo ha salido bien. Hubo con el Papa. ¿Cómo lo entendemos con el Papa? El Papa fue, creo que de las primeras voces que globalizó el asunto de Ayotzinapa, cuando se llevó las manos al rostro y dijo, ¿qué está pasando ahí? Si no vieron en el gobierno mexicano lo que venía, si no advirtieron lo que venía, cuando el nuncio apostólico, que es el representante del Vaticano en México, oficia una misa en la normal de Ayotzinapa, sin invitar a la jerarquía católica, pues no sé si no estaban entendiendo la forma en que el Papa se quiere relacionar con México. Hay una crítica. Ahora, también del otro lado dices, pues tampoco se esperaba, sí, somos unos exagerados, pero tampoco si lo hubiera dejado pasar la Secretaría de Relaciones Exteriores, claro, hubiera estado, o sea, todo el mundo se lo hubiera echado encima. Sí. De, oye, no permitas eso, sí, así sea el Papa, ¿no? Sí. Algo tenía que hacer. Sí, mira, algo tenía que hacer, y a mí me hubiera gustado que también lo hiciera, no porque Felipe Calderón sea un expresidente al que hay que proteger, pero le llamaron narco en el gobierno de Venezuela a Nicolás Maduro y nadie dijo nada. O sea, le llamaron narco a un expresidente, como diciendo, ese país permite que sus presidentes sean narcos. Y la broma de Champagne continuó siendo también como motivo de lamentos de estos, de nuestra síndrome de jarritos de Tlaquepaque, y pues se retrató en la prensa. Chistosito le pone en su titular, refiriéndose a lo que el actor le habría dicho a Iñárritu, a cuando le dieron su green card, pero el galardonado dice ni racismo ni ofensa. Fue una broma divertidísima. Somos muy amigos, aclaró Iñárritu. Muchos se sintieron atacados por la frase, ¿quién le dio a este hijo de perra a la residencia? Por otra parte, le llueven elogios de todo el mundo al cineasta, y los conservadores, como ya se lo comentaba Vianney al arranque de este noticiario, pues los conservadores estadounidenses lo critican. Pues obviamente ellos querían que ganara su exaltación al terror, a los mercenarios, o cómo se llaman, perdón, a las armas y a los francotiradores, y bueno. Es tan impresionante los dichos sobre México que hoy el País, en su edición América, 2 nototas en la portada. Por una parte, el Papa llama a evitar la mexicanización de Argentina. Francisco muestra preocupación por el narco en su país. La fotografía de los mexicanos ganadores con el Oscar, y la nota de quién le dio la carta verde a este hijo de, y cómo lo interpreta el país. Dice, la broma de Champagne a González Iñárritu refleja el asombro de Hollywood por el éxito de cineastas mexicanos. Exacto, y además eso fue lo que hizo que se prendieran los conservadores. Pero es que de verdad no entendemos, no sabemos, somos tan literales. Pero mira, me encanta porque antes de los premios, yo no creo en los Oscars porque son premios políticos. Ganan los mexicanos, muy merecido, pero también son premios políticos. No olvidemos que
tiene un ángulo político. Si no lo leemos así, estamos perdidos. No podemos nada más dedicarnos a la alfombra, el vestido, cómo lo maquillaron. Sí podemos, ¿no? Lo hacemos, ¿verdad? Sí podemos, pero también... ¿Pero qué dijo González Iñárritu? ¿Cómo se leyó lo que dijo allá y aquí? ¿Y qué significa que critique a los conservadores que se oponen a las medidas migratorias de Obama? Así es. ¿Y qué dicen los que saben? Hay reflexiones. Pascal Beltrán del Río, en su bitácora del director, dice que el cineasta, quien merece todo mi encomio por su trayectoria fílmica y su espléndida cinta Birdman, afirmó lo siguiente en el escenario del teatro ayer en Hollywood: quiero dedicar este premio a mis compatriotas que viven en México. Deseo que podamos encontrar y construir un gobierno que merezcamos. La primera pregunta que me provoca es si México tiene el gobierno que merece, dice el columnista. No estoy seguro de que González Iñárritu se haya referido al gobierno de la República o al conjunto de autoridades federales, estatales y municipales del país. En cualquiera de los casos, creo que los mexicanos tienen el gobierno que refleja su sociedad. No podría ser de otra manera. México no podría tener autoridades como las de Suecia o las de Somalia. ¿Podemos encontrar o construir un mejor gobierno? Encontrarlo implicaría que un gobierno mejor que el que tenemos vive oculto en la sociedad, como una aguja en un pajar. Es posible, pero habría que hacer candidato a alguien y votarlo. En un sistema electoral que es dominado por los partidos que actualmente nos gobiernan, de lo que estoy seguro es que entre toda la clase política no veo a nadie que en caso de convertirse en presidente pudiera ser sustancialmente mejor que el promedio de los últimos 5 o 6 mandatarios que hemos tenido. Así, las reflexiones sobre el tema, la importancia de entender que entonces los que debemos construir un buen gobierno somos los ciudadanos. Sí. Ese es el sentido que le da Katia de Artigues hoy a lo que habría dicho González Iñárritu en su columna de Campos Elíseos en El Universal. Y hay otros textos también que se refieren a la importancia del premio en sí, políticamente hablando, culturalmente hablando. Espléndida, muy recomendable hoy la columna de Yuriria Sierra, que se mete a las implicaciones de lo que es la película, de lo que nos quiere decir Iñárritu con ella, y finalmente les comparto parte de su reflexión que dice: el negro Iñárritu logró, confesando y exhibiendo magistralmente todas las fortalezas y patologías del ego, lo que su ego siempre había buscado, más allá del Oscar, el vuelo, y voló tan por encima que los heridos blancos de su quirúrgico ataque aéreo no tuvieron más opción que rendirse, premiarlo y aplaudir su genio al tiempo que seguían sangrando. Pero hay grilla que está todo lo que da. Mira, como que se eclipsa un poquito, porque pues sí, el escándalo del síndrome del jarrito de Tlaquepaque, pues sí nos canalizó todas las energías ayer y los enojos, pero la grilla continúa. El Universal dice hoy: nuestro paquete se llama Partidocracia, Desconfianza y Corrupción. Y destaca el Universal que no se pusieron de acuerdo las bancadas en Cámara de Diputados para sacar adelante el dictamen. Nos habían dicho que hoy ya tendríamos dictamen y no es el caso. ¿Por qué? Porque los dos puntos que desde hace 10 días están como piedra en el zapato continuaron siendo el obstáculo. ¿Cuáles son? La oposición quiere que cuando se designe al titular de la función pública, el Senado lo ratifique, y el PRI se opone. Se opone, yo creo, desde la interpretación de que estarían con esta medida impugnando a Virgilio Andrade Martínez. Pues que le impugnen. Pero yo creo que las leyes no son retroactivas. Sí. Ya él ya lo nombró el presidente y no hay problema. El otro punto es que la oposición plantea, sobre todo el PAN, que la Auditoría Superior de la Federación debe atraer en lo sucesivo la fiscalización del dinero que se genera y se consigue localmente. Pero si no quieren ni siquiera que les auditen el dinero que les manda la Federación, tú vas a creer que van a permitir. Pero ese es el punto de litigio. Vamos a ver cómo avanzan las cosas hoy. Por otra parte, la jornada también con el tema de la credibilidad, dice: magistrado señala que la crisis de credibilidad está a todo lo que da en los comicios en junio. El próximo proceso se dará en medio de una crisis de credibilidad en las instituciones nacionales, incluidas las electorales, reconoció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su titular Flavio Galván Rivera.
24 horas por el mismo sentido, con un estudio, dice que arrasan todos los partidos una imagen negativa. Se refiere a una medición del Grupo Consultor Mexicano que revela que en el periodo de cierre de las precampañas, la mitad, el 49% de las menciones que recibieron 9 institutos políticos en redes sociales fueron críticas, mientras que solo 15% fueron positivas. ¿Por qué no me sorprende? ¿No? Eres parte de ese 49, ¿no? No, bueno. El Sol de México, el Instituto Nacional Electoral no actuará en base a los intereses de partido, dice su presidente Lorenzo Córdoba, y señala que el INE tiene el compromiso de crear condiciones de imparcialidad. Pero en noticias que más importan a los que tienen perro, más por más DF dice, aquí su perro no entra, se refiere pues a las restricciones que incluso cuando los perros son lazarillos se tienen en restaurantes, centros de espectáculos, librerías. Por supuesto, no podemos aceptar eso, pero tener perros que no son guía dentro de los restaurantes, por Dios, es que a quién se le ha ocurrido. Es que hay zonas de la ciudad donde viaja el mexicano, el ciudadano de a pie y su perro. Está bien, está muy bien, pero entonces para eso hay restaurantes que tienen terrazas gigantescas, no adentro. Eso no lo voy a entender jamás. En fin, ¿qué más? Bueno, la grilla. Frentes políticos de Excelsior posilga a María. Después de la atropellada selección de candidatos al interior del PRD, Carlos Navarrete, su presidente, afirmó que salieron fortalecidos, aunque aceptó que hubo militantes molestos por no haber sido electos. Admitió, por ejemplo, que no se hicieron las cosas de la mejor manera en la delegación Cuauhtémoc. Claro, reaccionó tras lo que calificó como una mala noticia, la salida de María Rojo, de quien dijo es una mujer muy valiosa del PRD, por lo que aseguró hablará con ella. Amigos, hoy decidí dejar de formar parte del PRD. Me di cuenta que la honradez no es suficiente para ganar en ese partido, escribió la actriz María Rojo, después de que la batearon literalmente, le habían ofrecido que sería la candidata delegada en esa demarcación y pues finalmente la usaron, como lo hicieron con muchos candidatos en todos los partidos. Templo Mayor dice una cosa, hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador, se ha vuelto más democrático. Antes las decisiones de su gobierno en su partido y en su campaña eran bajo el principio conocido como lo que diga mi dedito. Ahora los lugares en las listas de plurinominales, que no los candidatos, se deciden por medios más naturales, pues la vida es una tómbola. En 2018, para decidir su candidatura presidencial, Morena llevará a cabo una rifa, pero ni se emocionen, AMLO ya compró todos los boletos. Y vámonos rápidamente a las caricaturas que me tienen. Gregorio en Excelsior dibuja así una nota que traemos en el periódico sobre que los legisladores, los senadores que más viajan son los del PT, Partido del Trabajo. Mira. Y Naranjo retrata así a González Iñárritu. Ruego porque en mi país encontremos el gobierno que nos merecemos, dice al calce de su cartón. Y tenemos también a Magú. En la jornada, un desastre, se llama su cartón. Vivimos en un país de terror y con un gobierno que no merecemos, dicen allá afuera. Ya es tiempo de exigir que nos repartan lo que haya en el Fondem. Y finalmente la mirada muy venenosa de Calderón en Reforma, dibujando así al Papa y al canciller Mir. Hijo, la verdad no peca. Y el canciller mexicano le responde, hijo, la verdad, que poco. Ivonne Melgar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana, y excelente día para todos. Gracias por su acompañamiento. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.